buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les presentaremos tres temas. El primero tiene que ver con la economía, la inversión pública. ¿Hay aún más margen para deuda en Paraguay? ¿Cómo está el gasto público? De eso nos enteraremos o trataremos de enterarnos charlando con Facundo Salinas, director de inversión pública del Ministerio de Hacienda. El siguiente bloque vamos a seguir hablando de economía porque vamos a hablar acerca de las posibilidades de exportación de más carne paraguaya a Taiwán. Nos van a acompañar César Ross de la Asociación de Criadores de Cerdo y Blanca Seuspen, presidenta de la granja avícola La Blanca. Volvieron recientemente de Taiwán. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan acerca de la experiencia y las posibilidades de negocios. El último bloque hablaremos de la gratuidad de la educación pública, la desigualdad dentro del sistema educativo paraguayo, hoy con Óscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación, y el sociólogo e investigador Luis Ortiz Sandoval. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía, que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y televisores. Aprovecha para renovar tu celular y televisor sin entrega inicial, con precios increíbles hasta agotar stock. Además, con los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Celular Samsung A04e, ahora solo 18 cuotas de 74.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Bien, ya estamos en compañía del doctor Facundo Salinas, director de inversión pública del Ministerio de Hacienda. Gracias por venir, don Facundo. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias Carlos por la invitación, un placer poder venir a hablar de inversión pública y de lo que nos interesa. Bueno, todavía tenemos margen para endeudarnos porque de acuerdo a lo que uno lee en los diarios, es altísimo el nivel de endeudamiento público actualmente y por obras públicas principalmente. ¿Tenemos todavía margen? Sí, a ver, primero y principal, si uno se endeuda para inversión es una buena deuda, ¿no? Sí. O sea, lo malo sería endeudarnos para gastos corrientes, ¿no? La lógica financiera es ingreso corriente para gasto corriente. Entonces, lo primero que hay que rescatar de Paraguay es que el gran peso de la deuda paraguaya, casi el 100% o el gran peso, es inversión pública, con lo cual eso tiene un recupero, tiene un impacto en la economía. Y por otro lado, en cuanto a los márgenes que estamos en márgenes prudenciales, ¿no? O sea, estamos en el 36 del PIB, estamos ahí. O sea, no debiéramos mantenernos en esos márgenes. Pero en los últimos 5 años crecimos mucho. Sí, bueno, fueron por los shocks externos, ¿no? O sea, la explicación de la deuda en los últimos años se ve por el tema de la pandemia, claramente. O sea, cuando uno ve la línea y ve el impacto de la pandemia, o sea, cuando todo el mundo empieza, lo que hay que entender es que no solamente Paraguay, sino el mundo de un día al otro dice, bueno, se cierra todo. Bueno, el cerrar todo, bueno, ¿cómo sostengo el cerrar todo? Bueno, o tengo ahorro, o tengo un fondo de estabilización. A veces hablo con mi equipo y con otra gente y digo, yo no sé si es bueno o malo, pero yo tengo la virtud de la persistencia, porque pasé varios gobiernos, ¿no? Y alguna vez se discutió, cuando era la primera del adicional de royalties, de hacer un fondo de estabilización, o tener un fondo. Bueno, nunca se aceptó. Y ese fondo de estabilización, si se hubiese creado en su momento, así como tenía el cobre, Chile, o tienen los escandinavos con el petróleo, eso te hubiese servido justamente para evitar la deuda, para gatillar en el gasto prioritario público, que eran dos cosas en ese momento. Era la parte sanitaria de salud
y la parte de inversión pública, porque ya la actividad privada se resentía, entonces por lo menos sostener con la inversión pública. Entonces claramente ahí se tuvo que recurrir a la deuda, que podíamos endeudarnos, ¿no? Otros países no tenían margen de deuda y lo financiaron con emisión monetaria y con inflación. Entonces, por lo menos nosotros tuvimos margen para tomar deuda. El mercado creyó... algo, don Facundo, es decir, interesante lo que está señalando. Cuando se hace un presupuesto, ¿cuánto es el gasto público, es la deuda pública por obras? ¿Y cuánto es el gasto público, el gasto duro de salarios, aumento de personal? ¿Cuánto es la diferencia? No, a ver, si yo miro lo que es la inversión pública entendida por deuda, y nosotros estamos hablando de los niveles de inversión pública, son los récords que hemos tenido, fue 3% del PIB, 2.9% del PIB, o sea, estamos hablando más de 1.000 millones. Ese es el grueso de la deuda. Luego están lo que son los recursos, pero el recurso público tiene otras fuentes, tiene fuentes institucionales, fuente 30, fuente 10, royalty, etcétera, que se reparte. Entonces, cuando se hace el presupuesto, lo que se ve, lo que uno puede ver en el presupuesto público, que la deuda pública externa e interna se explica por el grado de inversión, o sea, el grado de inversión, digo, por la profundidad de inversión. Es decir, si nosotros vemos una curva de deuda ascendente, vemos también inversión ascendente. Entonces, esa es la parte positiva. Ahora, que Paraguay necesita desarrollar ingresos propios para mantener su inversión, sin duda. Y ahí tenemos que ser creativos y entrar en lo que es el mundo de las concesiones, las APP, o sea, cómo incorporamos, apalancar recursos, decimos, cómo el sector público apalanca los recursos del sector privado. Exactamente. Para los recursos. En ese sentido hemos tenido algunas experiencias positivas. La ruta número 2 se está terminando. Para mitad de este año ya se va a terminar totalmente hasta Pacaraí, la duplicación, operación, mantenimiento con paso de desniveles. Tiene unos estándares de servicio de ruta de nivel europeo, con lo cual levanta la vara. Espectacular, salvo sí. algunas rotondas. Las rotondas, sí. Salvo algunas rotondas sí. Que son complicadas, pero sí. Me imagino que con el tiempo uno se acostumbra. Sí, eso tenemos que mirar un poco al espejo, porque si la explicación de las rotondas tiene una explicación de pedido por las comunidades y afectadas. Entonces, ese es un tema cultural, puede ser cultural, no sé, pero lo cierto y lo concreto es... Y por el otro lado, muchos países usan rotondas. Nosotros, la verdad, que no estamos acostumbrados. Nosotros agarramos una rotonda a 150. Exactamente. O sea, en vez de bajar. Llegás y seguís derecho. Sí. Y el que está en la rotonda, el que tiene prioridad. Exacto, no sabemos muchas de las reglas. Uno va al Uruguay. Uruguay está lleno de rotondas, por todos lados. Así mismo. Y no pasan los accidentes. Pero bueno, es verdad eso. Pero ha sido un tema. Bueno, recién te comentaba, esta es la primicia, ahora se levanta en el portal de contrataciones públicas. Esto es primicia, atención. Esta sí, porque esto es primicia para la producción, para que pongan en el Zócalo. Es primicia. Sí. A ver. Se lanza la segunda PP del Estado paraguayo, que es la ruta número 1, ¿no? De operación y mantenimiento. Estamos hablando de una inversión del orden de los 440 millones de dólares, 3 años de construcción, 27 de operación y mantenimiento. Estamos hablando de un contrato de 30 años. Así que eso va a traer, primero que va a movilizar al mercado, todo lo que es en transporte, ganancias en productividad, y además es un buen proyecto también para que los capitales extranjeros... ¿Cuándo sube el portal? ¿Subió hoy? Subió hoy esta tarde, mañana ya lo van a ver. Ahí arrancamos ya la carrera para empezar a atraer al mercado a los grandes jugadores, porque esto involucra estructuraciones financieras complejas, con bancos de inversión. Por decirte una cosa, en ruta número 2 estuvo, en la estructuración financiera estuvo Goldman Sachs, después entró el sector privado del BID, UBS de Suiza en el caso de la Bioceánica, o sea, entran los grandes jugadores. Los grandes jugadores, sí. Grandes jugadores. Ajá. Bueno, ¿desde dónde la duplicación? Desde Cuatro Mojones iría la duplicación hasta Quindú, y estamos hablando después, bueno, y operación y mantenimiento, ¿no? Hay una serie de pasos a desniveles, circunvalaciones, etcétera. ¿Pero solamente hasta Quindí por el momento? Sí. Podríamos hacer, lo que pasa es que son niveles de inversiones es muy grande. Sí. Y también es cierto que la Ruta 1 no toda la demanda
no es la misma demanda en las zonas más de este lado, que hay zonas que son muy ganaderas, donde la demanda de tráfico, es mucho menor. Sí. Entonces ahí los ingresos caen. Claro. Pero bueno, quedará la estrategia de hacer la segunda etapa, y también una forma de abrir más el mercado, ¿no? O sea, eso te permite también que compitan más, porque voy a generar otros proyectos. Y te pregunto algo ahora sobre esas inversiones. ¿Por qué hay una ley que establece que las obras viales pueden tener hasta 20% de adenda? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué todas las obras tienen el 20% de adenda? Bueno, esto es... ¿Por qué nunca tiene 5, 7, 8, 9, 14? ¿Por qué todas 20? ¿Por qué siempre tiene un sobrecosto? Finalmente tiene un sobrecosto del 20% del precio inicial. Todas las obras públicas, ¿por qué? Bueno, esa es una buena pregunta para Pablo Seit, pero independiente de contrataciones, ¿no? Porque es el tema. Yo te puedo dar mi opinión. Sí, alguna vez ya hablamos con él de esto, sí. Pero Hacienda también creo que tiene ¿Cuál injerencia. es mi visión? Sí. Bueno, no, en el tema de llamados nosotros evaluamos, el trabajo nuestro es evaluar la pertinencia económica de ese proyecto. Es decir, que ese proyecto no sea un elefante blanco, Claro. básicamente. El trabajo nuestro es que sea, vos vas a construir esta ruta, bueno, tráeme la demanda, cuántos son los usuarios que pasan ahí, cuál es el beneficio económico, etcétera. No me ponga una ruta que va a ningún lado, etcétera. El llamado es todo un mundo. Eso sí, hay una nueva ley de suministro y todo eso, pero eso está muy verde todavía. Lo que muchas veces hay incentivos perversos. O sea, por un lado, lo que vos no querés es que te traigan modificaciones del 50%. Porque esa es la verdad, vos no querés el 50%. Claro. Porque si no tenés un límite, puede ser el 100%, sí, o puede ser el 200%. Claro, pero lo que pasa es que ahora, los muchachos aprovechan claro, el límite máximo. Por el otro lado, muchas veces ese límite que vos ponés, que decís, bueno, esto es lo tolerable, se convierte en un incentivo al revés. Es decir, yo me voy a ir al margen, o sea, me pego al margen. Bueno, eso hay que buscar un balance. ¿Cómo se contrarrestra eso? Yo, según lo que yo he visto y mi experiencia, de dos maneras nada más. Una, haciendo buenos estudios de preinversión, es decir, que cuando vos salís al mercado, tenés bien hecho el estudio de ingeniería, bien hecho el estudio de demanda, conocés esa ruta. O sea, pero perdés la licitación. No tiro un papel. Pero perdés la licitación. Punto 2, abrir el mercado a la competencia. Cuanto mayor competencia haya, sí, puede ser. Es más. Entonces y va unido a una serie. Pero creo que esos son los dos factores. Puede haber otros, sin duda. ¿Cuánto de corrupción puede haber en eso? Pero puede haber. Y mira, es difícil medir la corrupción. Lo que nosotros podemos ver es un historial de sobrecostos, que hay que diferenciar también lo que es un sobrecosto de lo que es una obra adicional. Si yo pido una obra adicional, es decir, le agrego una colectora, bueno, listo, eso tiene un costo. Eso no es un sobrecosto. O sea, poner una obra más, tengo que cotizar esa obra más. Lo que es sobrecosto puro y duro, dije, sale 10 y termina costando 20, por decirlo de manera exagerada. Bueno, ahí hay que ver, sí, lo que hay que ver, ahí yo no puedo saber las causas si son corrupción o no, porque no tengo forma. Lo que sí puedo saber es que hay sobrecostos. Algunos son entendidos por tipo de cambio, por lo que vos quieras. Hay cosas que sí son razonables. Claro, esas son razonables. Que son razonables. Pero que no es la norma. La norma es que siempre el diseño está mal, que siempre... Lo que puede pasar es que el diseño sí, efectivamente, puede estar mal. Por eso una forma de mitigar ese riesgo que está mal es poner gente que haga mejores estudios, esa puede ser una. La segunda es que vos le dejes ese riesgo al privado, que es lo que uno trata de hacer con sistemas de privado. Es decir, yo te voy a dar el diseño base, pero el diseño final lo vas a hacer vos, privado, que vas a construir. Cosa que si vos te equivocás, es tu responsabilidad y por lo tanto no me vas a trasladar el costo. Acá el problema es cuando dicen, no, yo estoy construyendo lo que vos me dijiste, Ministerio de Obras, ANDE, lo que fuese, yo estoy construyendo el diseño que vos me diste. Claro. O sea, entonces ahora si resulta que rompí el piso y vos no me dijiste que había una aductora de agua y dejé a toda una ciudad sin agua. ¿Y por qué no se hace correctamente entonces? Si hay esa posibilidad de hacerlo bien. Yo creo que he visto, sin duda en todos los países puede haber niveles de corrupción, algunos más altos, otros más bajos,
Pero también es cierto que por lo menos yo he visto de repente, nosotros tenemos muchos problemas de datos y de información dada por una histórica informalidad. Es decir, yo recuerdo que uno de los problemas por ejemplo, en Metrobús, por ejemplo, vos tenías comerciantes que eran dueños de la vereda. Sí. Porque en su momento, bueno, ese tipo de cosas no ocurre en otro lado. O sea, yo me voy a expropiar a Francia porque voy a ensanchar una avenida en París y el panadero no es el dueño de la vereda. Bueno, pero acá sí es el dueño. No solamente era el dueño de la vereda, sino que pagaba el impuesto inmobiliario por la vereda. Entonces, lo cierto es que muchas veces se subestima eso, y vos te das cuenta realmente de los problemas cuando estás ahí. Y no puedo tocar la vereda. No puedo tocar. ¿Por qué? Porque es mía. Yo pago el impuesto y tenía el impuesto. Y eso no se había previsto. Entonces, eso trae unos problemas adicionales en nuestro país. O sea, muchas veces expropiar en Paraguay es una odisea, que la expropiación explica mucho los sobrecostos en obra pública. En obra pública, sí, sin justificar ineficiencias ni nada. Pero es muy difícil porque tenés problemas que no sabes de quién es el terreno, que no sé quién es el otro. Eso retrasa. El retraso es dinero. O sea, pues tenés una empresa, personal parado, no puede empezar. O sea, hay un sinnúmero de causas de la información, del problema, porque al final, cuando vos no sabés a quién expropiar, es un tema de registro de propiedad, de catastro. O sea, en realidad es mucho más profundo de lo que uno cree cuando empieza a toparse con ese tipo de problemas. Ahora, vos que estás en el Ministerio de Hacienda hace mucho, como decís, pasaste por varios gobiernos. Cuando haces un resumen de lo que pasa en tu vida y en el Ministerio de Hacienda. Mi vida. Claro, en el Ministerio de Hacienda. No, te pregunto, Sí. ¿cuánto más se podría haber construido en Paraguay si el Ministerio de Hacienda o los gobiernos hubiesen gastado correctamente los recursos que tiene el Estado paraguayo y no hubiesen contratado tanta gente? Es decir, te voy a simplificar. El Estado paraguayo actual da la impresión de que está sobredimensionado, de que es un elefante pesado, un paquidermo muy pesado. ¿Con cuánto de personal público podría funcionar bien el Estado paraguayo? Me imagino que algún estudio habrán hecho en el Ministerio de Hacienda al respecto. A ver, esa yo creo que es una buena pregunta en realidad, porque tendría que ser discutida a nivel de todo el país. Claro. Porque también esa pregunta, o sea, es muy difícil decir, bueno... Es decir, salvo educación, seguridad y médicos, ¿verdad? El funcionario público en general, es decir, ¿con cuánto personal podría ser eficiente, ser eficiente el Estado paraguayo? Sí. A ver, con cuánto personal es un poco difícil porque depende, ahí entramos a discutir cuántos ministerios querés, cuántos ministerios no querés, Sí. Porque, claro, o sea, no sé. Porque Está bien, hay uno oficinas, dice seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, no. Hay Está instituciones bien, pero que tenés otras se instituciones. superponen en sus funciones. Bueno, sin duda. ¿Verdad? Sí, a ver, sin duda que eso es un tema complejo y que hay que ver. Pero que genera muchos gastos. Sí, claro. Sí, claro. Ahora, eso es un ámbito político que excede lo que... Claro. Sí. Por ahí es más fácil que te hable de los problemas de mi vida cuando... analizando, ¿no? Porque en realidad eso tiene que decir, bueno, ¿cuáles son los servicios que yo priorizo y que no? O sea, ¿cuáles las instituciones? Bueno, financieras, etcétera. Porque después tenés demandas también, ¿no? Sociales que son reales y efectivas. ¿Qué sé yo? Política de vivienda. Quiero política de vivienda, quiero política de crédito de vivienda, quiero política de agua, Bueno, eso va creando. Después podemos discutir, esto es eficiente, ineficiente, bueno, y buscar maneras de hacerlo más eficiente. A darte un número de funcionarios para mí es imposible. O sea, yo no me veo capacitado para decirte sí. Con cada presupuesto aumenta, es decir, este año con cuánto es el presupuesto de gasto rígido, ¿cuánto es el porcentaje de gasto rígido? ¿El 60? Sí, siempre de cada 100 guaraníes, 60 va a gasto rígido, etc. Ahí hay un menú de cosas, ¿no? Gasto rígido no es salario nomás. No es salario comprar nomás. Papel, Exacto, silla, etcétera, combustible. O sea, hay una serie de componentes, porque si no, lo dejamos solo en nivel salarial. Ahora, que sin duda
el Ministerio de Hacienda ha habido la necesidad de hacer reformas, sin duda. Por eso está la ley del servicio civil, Sí. la ley de suministro público. O sea, obviamente cuando el Ministerio de Hacienda plantea ese tipo de reformas porque quiere tener ganancias en eficiencia, ¿no? O sea, eso está, la nueva ley de responsabilidad fiscal, de poner límites no solo al gasto, sino también a un techo de deuda. O sea, evidentemente hay margen de mejora, o sea, y por eso el Ministerio de Hacienda Claro. ha estado siempre encarando estos temas. Ahora, don Facundo, lo que pasa es que uno tiene la posibilidad de conectarse con el mundo. Y por poner ejemplos concretos, ¿verdad? Ve, por ejemplo, que ciertas intendencias en países complicados o en ciudades complicadas como Jerusalén, ¿verdad? Por todo lo que representa Jerusalén, tiene una cantidad determinada de funcionarios el municipio, Sí. ¿verdad? Y funciona, y funciona. Asunción, la capital de la República del Paraguay, tiene exceso de funcionarios, tanto en la Junta Municipal como en la propia Intendencia, y no funciona. Sí. Asunción se está cayendo a pedazos, la capital del país, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué es? Entonces, ¿dónde fallamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Sí. Para que una ciudad en conflicto permanente sea ordenada, sea limpia, y sin embargo Asunción, que no tiene los conflictos que tiene Jerusalén, ¿verdad? Entonces, uno hace ese tipo de comparaciones y ¿qué hacemos mal? Claro. Bueno, lo que pasa, esa es una buena pregunta para reflexionar porque tiene una serie de condimentos. Cuando entramos en los gobiernos locales, lo primero que te van a decir es que vos no podés avanzar mucho ahí porque tienen una autonomía constitucional. Sí, sí. Ha sido así. Entonces vos tenés barreras, podemos discutir cómo se construyó ese consenso político, quizás en su momento fue bueno, luego de la dictadura, la transición, la apertura democrática, bueno, pero quizás hay que reflexionar un poco sobre todo ese... Claro, la autonomía pues no es una canilla libre para dilapidar los recursos. Sí. No es, eso no es autonomía, eso es mal gasto. Es mal gasto, claro. Sin duda. Al final, a ver, si lo miramos de manera... Lo que el ministerio puede hacer es darte los lineamientos bien macro, como te dice, bueno, mira, estos son los niveles de déficit tolerables, esto hay que hacer una convergencia fiscal, que es lo que estamos haciendo, y reducir. Este es un techo prudencial de deuda, que detrás hay estudios de que eso hace sostenible, no porque a mí se me ocurre nomás. Eso es lo que puede hacer el Ministerio de Hacienda, impulsar determinadas leyes, como las que estamos hablando, de suministro. Ahora, la cuestión esta de fondo que vos estás planteando, esa es una discusión claramente política, y capaz que este sea el mejor momento para que hagan quienes están en el ámbito político. Claro, que esa es una buena pregunta para que a los candidatos ahora que están para que le hagas, ¿no? Porque en realidad esa tiene una discusión política no podemos seguir dilapidando nuestros recursos, porque nos merecemos una vida mejor. Merecemos tener mejor educación, mejor seguridad, mucha mejor seguridad, mejor atención de la salud, mejores hospitales públicos. Nos merecemos. ¿Por qué los paraguayos no nos mereceríamos? Claro. ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que contentarnos con el vaí, el así nomás? ¿Por qué debemos contentarnos con eso? Si tenemos los recursos para hacerlo. Claro. No. Por eso, sin duda, acá, a ver, sin duda nadie se tiene que conformar con nada de este tipo de cosas. Ir mejorando los servicios, eso, bueno, necesariamente va a tener una discusión también de cómo financiar eso. Ahora, ahí están claros los ahorros de eficiencia que podamos hacer para volcar esos recursos donde verdaderamente queremos, bueno, educación, salud, las grandes áreas, digamos, cobertura social, etcétera, inversión pública, pero sin duda esa es una discusión que tiene que ser a nivel de todos los estamentos sociales. O sea, no es que viene un iluminado en el Ministerio de Hacienda no, por supuesto, y dice, bueno, acá se hace así, y al final del día quienes toman las grandes decisiones son personas que son elegidos por nosotros mismos, que les damos un mandato o les damos ese poder, y ellos toman esas decisiones en representación nuestra. Esa es la verdad. Entonces, muchas de estas cosas a veces deberíamos mirarnos en el espejo también. Ahora, ustedes se pelean mucho con los políticos. Bueno. Pero en Hacienda se pelean mucho por los recursos que piden constantemente. Tenemos discusiones, digamos, apasionadas. ¿Sí? Sí, no, claro que hemos tenido, sí, sin duda. ¿Y qué es lo que normalmente piden? ¿Qué piden? ¿Qué es lo que más comúnmente piden
los parlamentarios, los políticos, los que se van al Ministerio de Hacienda y piden, ¿para qué? No, a ver, normal. El sector político lo que busca también es, al final del día, ellos quieren tener aprobaciones de proyectos y de cosas que benefician. Muchas veces hay representación locales, entonces, claro, es lógico. Ahora, todo el mundo quiere todo, ¿no? La pregunta, hermana, y esto es simple, ¿no? Ya sabemos que los recursos son escasos, o sea, jugamos con la escasez. En esa escasez es que nosotros entramos como sistema. Ahí yo te hablo de lo que es mi área, pues no puedo entrar a discutir otros temas. Lo que nosotros buscamos con la inversión pública es justamente optimizar esos recursos, o sea, demostrarme dónde hay mayor beneficio social y económico. Y ahí que se priorice o que los recursos van a parar ahí. ¿Por qué? Porque hay mayor beneficio, es más gente, más demanda, etcétera. Entonces esa es una manera de hacer más con menos, ¿no? Hacer costo-beneficio como ejercicio permanente. Y en el mundo político, al final del día, claro que lo entienden. O sea, obviamente también están los intereses de cada uno, pero bueno, uno al final administra realidades. Sí, bueno, definitivamente, qué rápido pasó el tiempo. Pasó volando, don Facundo. Te agradezco mucho que hayas venido. Vamos a seguir conversando. Saludos al ministro de Hacienda y a los viceministros. A Iván. Sí, exactamente. Gracias por venir. Vamos a seguir charlando y probablemente mañana te llamemos temprano para hablar sobre la Ruta 1. De la Ruta 1. Sí, sin duda. ¿Está? Dale, listo. Dale. Gracias, don Facundo. Muchas gracias por venir. Gracias. Facundo Salinas, director de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda. A la vuelta de la pausa hablaremos acerca de Paraguay, las posibilidades de vender más carne, no solamente porcina, sino también avícola a Taiwán. Ya volvemos. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y televisores. Aprovecha para renovar tu celular y televisor sin entrega inicial, con precios increíbles hasta agotar stock. Además, con los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Celular Xiaomi 10C, ahora solo 18 cuotas de 94.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vuelve la Feria Agropecuaria que mueve el campo, Innovar 2023, del 21 al 24 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná. Encontrarás Agritech, expositores con cultivos demostrativos, dinámicas de maquinarias, conferencias y capacitaciones, Innovar Mujer, Innovar Digital y mucho más. Organiza la Unión de Empresas Agropecuarias. Innovar, juntos movemos el campo. Para más información, seguí Innovar Feria en las redes sociales. Muy bien, seguimos en el péndulo y ya saludamos a don César Ros de la Asociación de Criadores de Cerdo. ¿Qué tal, don César? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo te va, Carlos? Muchas gracias por esta oportunidad de tocar un poco el tema porcino, que es realmente muy interesante, muy apasionante también. Y bueno, y también está en línea de comunicación la señora Blanca Seupen. Ella está en Madrid, España, y agradecemos que esté despierta para estar en el péndulo, sí, porque ya son las 2 de la madrugada aproximadamente. Así que ya le saludamos también vía telefónica. ¿Qué tal, doña Blanca? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bien, muy bien. Muchas gracias. Realmente contenta de escucharle al señor Ross. Bueno, estuvieron compartiendo juntos en Taiwán. A ver, contanos un poquitito, doña Blanca, ¿cuál es la posibilidad cierta de que el sector avícola también haga comercio con Taiwán? Yo creo que cada día estamos más cerca después de esta última visita y de los contactos que hemos tenido con las autoridades sanitarias de Taiwán. Yo creo que en los próximos meses tendremos buenas noticias y estaremos habilitados. ¿Y de qué dependen las buenas noticias? ¿Qué tiene que hacer el sector avícola paraguayo, por ejemplo, para comerciar con Taiwán? Y la verdad es que ahora está en manos de ellos, no en manos de los avicultores paraguayos. Por supuesto que sí, mucho va a depender de que sigamos libres de la enfermedad de influenza aviar, pero en este momento creemos que solamente tenemos que estar trabajando sobre los productos que ellos más consumen y esperar solamente el certificado sanitario donde diga que está habilitado el origen, ¿verdad?, de esos productos, que en nuestro caso es Paraguay. Ajá.
Y bueno, y los contactos fueron fructíferos, se avanzó mucho en este viaje, doña Blanca. Y sí, creemos que sí, que se ha avanzado mucho, creemos que estamos en la recta final. Esperamos que así como esta vez estuvo festejando la primera llegada de un cargamento ya de carne porcina, la próxima visita a Taiwán ya será para también estar degustando los productos avícolas allá. Sí. Y bueno, don César, ¿usted estuvo cuando llegó el primer cargamento? Bueno, yo personalmente no estuve, no pude viajar, pero sí estuvo el presidente de la Cámara de Carne, por ejemplo, y también la señora Blanca, ¿verdad? Una digna representante del sector productivo paraguayo. Realmente yo creo que ellos, con la experiencia que nosotros hicimos y el proceso que nosotros hicimos, ellos están bastante adelantados también en la parte sanitaria. Yo creo que van a tener el camino allanado para poder acceder también al mercado de Taiwán. ¿Cuánto tiempo le demanda? Sí. A mí me gustaría realmente reconocer el trabajo del señor Ross a través de UTISA, a la habilitación de la carne porcina en el mundo, realmente el gran protagonista, y eso es fruto de todo su trabajo y realmente de más de 2 décadas. Sí, es cierto. Bueno, lo conocemos a don César Ross hace muchos años ya, sabemos su trabajo. Don César, ¿cuánto tiempo les demandó a ustedes llegar a Taiwán? Bueno, quiero agradecerle primero a la señora Blanca Seufens por sus palabras, me honran. También somos de un sector tan dedicado como ellos, ¿verdad? Me refiero a la firma que ella representa y a la nuestra, la firma que yo también represento. Y a nosotros nos llevó un tiempo largo porque resulta que Taiwán es un gran productor de carne porcina. Sí. Yo creo que también producen mucho pollo, ¿verdad? Entonces ellos son siempre muy celosos, son siempre de su mercado. Y en el caso porcino, ellos producen 900.000 y consumen 900.000 toneladas de cerdo de carne por año. Es una enorme cantidad, por año, ¿verdad? De esas 900.000 toneladas de cerdo, ellos importan 100.000 toneladas. Y ese es un mercado que obviamente nosotros en este momento no es imposible que podamos abastecer. Pero de cualquier manera nosotros hemos conversado con ellos al respecto de un plan de iniciar en un panorama, un horizonte de 8 a 10.000 toneladas año en principio, ¿verdad? Hasta poder ir asentándonos en ese mercado, y después, en la medida en que el sector pueda ir desarrollándose, el sector productivo y el sector económico en general se desarrolla con inversión, ¿verdad? De 8 a 10.000 toneladas. Por año. Sí. ¿Y cuánto es la producción de carne porcina en Paraguay? Bueno, en Paraguay la producción es mucho mayor, digamos, ¿verdad? Pero el gran consumo de la producción porcina, así como también de la avícola, está en el mercado interno, ¿verdad? Sí. Es el mercado interno gran consumidor, y en nuestro caso, y creo que también en el sector avícola es parecido, ha venido creciendo ese consumo consistentemente, ¿verdad? En los últimos 8 a 10 años, en nuestro caso, el consumo era de 4 a 5 toneladas de carne y derivados, o sea, embutidos, etcétera, por año, por habitante por año. Y la última medición que se hizo el año pasado fue de 9 kilos de consumo de carne porcina por habitante por año, ¿verdad? O sea que en 10 años más o menos hemos logrado duplicar ese consumo. Sin embargo, hay que decir que en los países de la región el consumo se sitúa entre los 18 a 22 kilos de carne por habitante por año, caso de Brasil y Argentina, ¿verdad? O sea que si nosotros nos pudiésemos aproximar, no digo igualar, pero aproximar, hay muchísima oportunidad de crecimiento acá en el Paraguay mismo, ¿verdad? De cualquier manera, lo de la exportación también es un sector muy importante para nosotros, porque ayuda a evacuar las sobreofertas que se producen cíclicamente en el caso de la producción porcina, ¿verdad? Entonces hay meses en que hay una sobreoferta de carne, y eso tiende a bajar los precios en demasía, y eso desincentiva la producción, ¿verdad? El año pasado tuvimos un problema similar, donde
los precios de la carne porcina estaban muy bajos en el mercado internacional y también en el mercado interno, ¿verdad? Y en contrapartida, el costo del principal insumo que tiene la producción porcina, cuál es el alimento, los costos de ese alimento que se sustentan con maíz y soja, habían subido enormemente. Entonces depende mucho de esas dos cosas. Claro, de esos factores. Factores, ¿verdad? Para hacer sostenible la producción y obviamente eso también responde a la situación global y la situación en nuestro país del consumo, ¿verdad? Definitivamente. Y en el caso del sector avícola, doña Blanca, ¿se habló de qué nivel de toneladas de carne avícola podríamos enviar a Taiwán? Sí, nosotros hicimos más o menos unos cálculos por las entrevistas que hemos tenido con clientes y nosotros creemos que podríamos empezar con 3.000, 4.000 toneladas anuales, que es un volumen realmente muy pequeño para el consumo que hay allá. Claro. Pero casi como dijo el señor Ross, primero de todo Pechugón se debe al mercado local y para nosotros lo fundamental es el abastecimiento del mercado nacional. Y como todos decimos, Paraguay es un gran productor de granos y tanto los cerdos como los pollos se alimentan de estos granos, sobre todo de maíz y de soja, que siempre decimos que tenemos que buscarle un valor agregado y por eso dar más empleo a todos los paraguayos. Y eso es justamente lo que hacen estas carnes, ¿verdad? Convertir esos granos en una proteína. Y para nosotros por eso es fundamental poder seguir creciendo también a nivel internacional, no solamente el consumo a nivel local, pero estos últimos años con los costos de la materia prima se ha complicado muchísimo, pero creemos que hay un gran nicho de mercado y lo que más queremos es un destino que podamos conseguir fidelizar a esos clientes. Claro, y va a ser posible cumplir con esas 3.000 a 4.000 toneladas sin afectar al sector interno paraguayo. Sí, claro, los cálculos que se han hecho es justamente sin afectar las demás exportaciones que ya son a más de 24 países ganados que tenemos, porque cada habilitación y cada destino conquistar esos clientes ha dado mucho esfuerzo y tampoco no queremos perder lo que ya tenemos. Al contrario, lo que queremos es tener una diversidad de productos y de países. Para nosotros es importante el caso de Taiwán porque en esos destinos asiáticos se quieren mucho las garras de pollo, las alas, las menudencias, que son productos que no tienen muy buen precio en América Latina. Entonces eso haría de que mejore nuestros costos y nuestros precios promedios. Sí, definitivamente. Bueno, también es el mismo enfoque, la misma estrategia y la misma política de nuestro sector, ¿verdad? La priorización siempre la tiene el mercado local y lo que se trata de exportar es el excedente. Yo me refería a esos volúmenes teniendo en consideración inversiones que hay en el sector y que van a empezar a entrar los primeros animales terminados en la segunda mitad de este año, ¿verdad? Hay granjas productoras de lechones muy importantes que se están terminando de concretar en el término de poblar, digamos, con las madres y las matrices, ¿verdad? Bueno, y los primeros gordos van a empezar a llegar a nuestro frigorífico a partir del mes de julio de este año. Y con ese agregado es que yo me refiero que nosotros podríamos llegar a 8 a 10.000 toneladas. 8 a 10.000 toneladas. Claro, que es un volumen importante. Hoy estamos en un volumen muy parecido con el también del sector avícola, ¿verdad? ¿Cuántas personas afecta el sector porcino? La cadena de producción porcina es muy importante, ¿verdad? Y asimismo como el pollo son cadenas inclusivas porque se necesitan de los granjeros para terminar los animales y la cría la cría es muy especializada también en el sector porcino, donde se necesita mucho cuidado y mucha inversión en las granjas de cría, porque son animales muy jóvenes
extremadamente precoces y necesitan un cuidado especial, digamos, en su primera etapa de cría, ¿verdad? Y después la recría, o sea, el engorde, sí ya van a granjas de engorde con los productores integrados a las cadenas de producción, ¿verdad? Entonces es muy inclusiva la cadena, porque da trabajo a muchísima gente y en nuestra cuenca de producción situada en Itapúa y sur del Alto Paraná, nosotros estimamos alrededor de 50.000 personas entre empleos directos e indirectos que genera el sector. Nosotros en Itapúa tenemos la única industria habilitada para exportación, el sector avícola y más, pero en nuestro caso somos la única industria y la cadena productiva se encuentra ubicada en esos departamentos que te comenté, de manera que, reitero, la prioridad uno es el abastecimiento del mercado local y el excedente es el que vamos a exportar, exportamos siempre. Ajá. ¿Y el sector avícola cuántas personas aglutina, doña Blanca? Y el sector avícola está dividido en dos partes, porque estamos los que producimos carne, como el pollo, la carne de pollo, y después está el sector que produce los huevos, vamos a decir que son los que tienen ponedora. Consideramos que las personas que directa o indirectamente están en la parte de parrilleros son más de 30.000 personas, por más de que en la asociación aglutinamos ambos rubros por ser las aves, ¿verdad? Para nosotros lo que es muy importante también es de que ese segmento de empleados o de trabajadores que se dedican son del rubro de la zona rural, que es donde consideramos que hace falta más empleo en nuestro país. Claro. Y sobre todo muchas veces nos requieren de mucha educación, vamos a decir, escolar, sino que es de capacitación, y eso es lo que sí nosotros le brindamos a estos granjeros o galponeros para que puedan atender las aves. Bueno, a ver si me explican, porque yo no entiendo, ustedes me van a explicar y también a la audiencia. ¿Cuáles son las zonas donde mejor se cría un cerdo en Paraguay? Bueno, para producir cerdos hay tres elementos que son fundamentales. Aparte de lo que es inversión, los recursos financieros, sí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay tres elementos que hacen competitiva una región en la producción de cerdos. Esos elementos son, en primer lugar, la comida, ¿verdad? En términos de costo de producción, el 80% del costo de producción de un cerdo terminado para faena es de 80% del costo es el alimento. El segundo elemento ineludible para lograr una buena producción de cerdo es agua de buena calidad. Y sabemos que en Paraguay estamos asentados sobre el principal reservorio de aguas dulce del mundo, ¿verdad? Sí. Entonces eso es un elemento que nosotros contamos. Y el tercer elemento, y como bien decía la señora Blanca, es la gente. Nosotros tenemos necesidad de generar más empleo, de generar más ocupación a la gente. Y el tema de granja de cría, si bien requiere una capacitación puntual para el tema de manejo de los cerdos, manejo de los alimentos, el tema sanitario, etcétera, el personal paraguayo es muy apto para ese tipo de empleo, digamos, de trabajo, digamos, ¿verdad? De manera que son cadenas que tienen mucho por venir en el Paraguay, dada la cantidad enorme de alimentos de primerísima calidad. Que en todo el país se puede criar cerdos. Y nosotros, lo que decía la señora Blanca, la estrategia que el país debe adoptar como política de Estado es transformar esos granos que se producen, el maíz y la soja fundamentalmente, cuya proteína se transforma en proteína animal que tiene mucho valor agregado. Porque esos granos que van exportados al Paraguay, del Paraguay a otros destinos del mundo se aplican también para alimentación de animales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no dejar ese valor agregado en nuestros países claro, y exportar la proteína roja, ¿verdad? O la proteína animal? Y con respecto a los pollos y las gallinas, doña Blanca, ¿hay algún sector en particular donde hay mejores pollos, mejores gallinas, mejores ponedoras? ¿Hay algún factor o no?
Y la verdad es que estamos en la misma situación que los cerdos, en las mismas necesidades, pero para nosotros lo más fundamental es después el transporte de esos animales vivos. El pollo tiene muy poco tiempo que puede estar sin bebida y transportándose, y sobre todo por los calores de nuestro país. Realmente el camión no puede detenerse más de media hora porque la mortalidad de esos animales dentro del transporte sería fatal, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las granjas no pueden estar a más de una hora de la planta de procesamiento de esas aves. Entonces, la mayoría de las plantas de procesamiento están todas en la zona central y entonces las granjas también están distribuidas. Lo que sí hace eso que los terrenos que son aptos para instalar los galpones, entonces al no tener que estar a más de una hora de plantas frigoríficas, muchas veces el inconveniente que tenemos es que como la bioseguridad también no tiene que estar muy cerca del vecino y demás, nos encontramos con el gran problema de los caminos, de las rutas, de los accesos a nuestro país y de la calidad de la energía eléctrica, ¿verdad? Que muchas veces no llega la luz trifásica, hay que hacer los cableados y demás. Para nosotros eso es la única diferencia más importante en cuanto a los cerdos, ¿verdad? Que tenemos que estar muy cerca de la zona de la planta de procesamiento para que los galpones, una vez que se retiran de ahí los pollos, el viaje no lleve más de una hora. Excelente. Y por otra parte, con respecto a la gripe aviar, ¿de qué manera eso puede impactar en el sector? Y puede ser catastrófico. Realmente puede ser catastrófico. Tenemos una gran ventaja, que es la situación geográfica de nuestro país. Muchos pensarán cómo puede ser que Paraguay siga libre. La verdad es que las aves migratorias son el principal problema, y esto empieza normalmente en diciembre, cuando las aves del hemisferio norte van al sur. Pero Paraguay no está en las principales rutas de esas aves migratorias, y la mayoría entonces no pasa por nuestro país. Entonces tenemos esa gran ventaja, que hasta ahora fue la gran ventaja de ser un país mediterráneo, que para muchas otras, como el flete para las exportaciones, sí es una contra que tenemos. Pero estamos preparados. Creemos que como esta enfermedad se inició ya hace muchos años en Asia, eso nos ha dado experiencia no solamente a nosotros, sino a los agricultores de otros países, para saber qué medidas se deben tomar para prevenir y también en el momento que suceda, ¿verdad? Entonces creemos que eso ha mejorado muchísimo el conocimiento y la capacitación que se tiene, y que en Paraguay sí, tanto sea a nivel del servicio de SENASA, creo de que en este momento están tomando todas las medidas, las empresas privadas y los pequeños productores también, y SENASA está haciendo los controles con análisis para ver si encontramos algún problema. Pero el beneficio de esto es de que normalmente los síntomas se detectan muy rápido y son muy evidentes, entonces sí también se puede reaccionar más rápido. Claro, pero el contrabando nos puede jugar en contra, sobre todo el contrabando que pueda venir de Brasil o de Argentina. Nos puede jugar. Ustedes realmente el contrabando es un mal que azota nuestro país y ya tiene mucho tiempo. Normalmente siempre era del Brasil, en este momento también de la Argentina. En la Argentina, por una falta de poder adquisitivo de la gente, el gobierno está subsidiando el 30% de los granos. Entonces cualquier producto avícola que es comprado por la industria está costándole el 30% menos a cualquiera que uno pueda estar trayendo. Y eso es aparte de la diferencia cambiaria que tiene este país. Y en este momento, cuando estamos hablando de que en Argentina se habla que hay brotes de influenza, muchas veces el consumidor, por miedo
realmente ignorancia, porque no se puede contagiar o no puede salir enfermo el humano, deja de consumir, entonces hay un exceso de producción y el contrabando aumenta. Claro. Y sí, definitivamente. ¿Y en el sector porcino hay alguna enfermedad que pueda poner en peligro el negocio o la exportación a Taiwán, por ejemplo? Indudable, no a Taiwán, sino a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Hay una enfermedad terrible que azotó a varios países de Europa, está ingresando a varios países de Europa, que es la gripe, la peste porcina africana. Ujú. Es una enfermedad que no tiene vacuna y está asolando, está ingresando a Europa desde Europa del Este, donde ingresó a partir de restos de alimentos descartados por navíos hace 20, 30 años, navíos que venían de África, descartaban sus restos de alimentos y de eso se daba de comer a los cerdos y los cerdos se contagiaban con esa enfermedad y empezó a producirse. Rusia está invadida por esa peste. Esa peste. También Polonia y muchos países de Europa del Este han habido brotes en Alemania y resulta que en Europa el gran vector, el transmisor, es el jabalí. Y hoy en toda Europa abundan los jabalíes porque por el tema de los animalistas se ha prohibido la caza del jabalí. Hoy está volviendo la caza como un factor de control de la reproducción en esos animales que atropellan alambradas, son animales muy fuertes, ¿verdad? Y ellos llevan esta enfermedad. En nuestro país esa enfermedad es exótica y Paraguay ha sido declarado libre de peste porcina africana por la OIE, ¿verdad? Por la Organización de Sanidad Animal Mundial, ¿verdad? Nosotros somos un país libre de esa enfermedad y estamos viendo y se han aumentado los controles en las vías de acceso, sobre todo en el aeropuerto, de personas que traen comida con carne porcina o jamones de Europa que podrían eventualmente ingresar esa enfermedad, ¿verdad? Bueno, a tener cuidado entonces. A tener cuidado y por eso muchas veces la gente llega trayendo un jamón ibérico que todo el mundo deseamos consumir con ansias, ¿verdad? Porque es muy buen producto. Sin embargo, dentro de un jamón ibérico podría haber ese virus. Y bueno, para tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta y eso se destruye. O sea, no se puede ni siquiera dar de comer, digamos, a los comedores de niños sociales, claro. Por ejemplo, ¿verdad? No hay forma. No hay forma. No, es muy peligroso sanitariamente. Porque como no tiene vacuna la enfermedad, entonces la única salida es el rifle sanitario. Tiene que eliminarse todos los animales que estuvieron en contacto con los animales enfermos y de toda la granja donde se produce el brote. El brote, sí. Bueno. Terrible. Es terrible, sí, definitivamente. Bien. Doña Blanca, ¿qué hora tiene Madrid usted en este momento? ¿Cómo me dice? Sí, ¿qué hora es en Madrid en este momento? Las 2 de la mañana va a ser ahora. Bueno, muchísimas gracias por trasnochar y estar con nosotros. Te agradezco de corazón que tengas el aguante. Y vuelvo a felicitarle al señor Rojo por haber conquistado el mercado de Taiwán y espero que próximamente estar festejando con él que también el mercado avícola ha sido habilitado. Y bueno, y avísenos y festejamos todos juntos, entonces sí. Gracias, Blanca, realmente yo quizás sea nomás la punta de lanza, pero el trabajo en equipo, del sector privado, sector público, vos sabés cómo es que tienes que andar detrás de las cosas. Y bueno, como yo me sale este tema, entonces bueno, me fui de punta de lanza, pero realmente un trabajo en equipo. Te agradezco y me honran tu palabra, te lo dije personalmente. No personalmente, pero sí por yo estoy segura de que hay que saber reconocer el trabajo de tanto tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias doña Blanca por el contacto, un abrazo
Gracias, don César. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, chao. Gracias, don César, también a usted por haber venido. A vos, Carlos, siempre por darnos oportunidad de dirigirnos al público. Muchas gracias. César Ross y Blanca Seupen hablándonos sobre Paraguay por Export. Increíble. Podemos hacer bien las cosas. Propongámonos hacer bien las cosas todos los días. Gracias, don César. A la vuelta de la pausa hablaremos acerca de la educación pública. Ya volvemos. Vuelve la Feria Agropecuaria que mueve el campo, Innovar 2023, del 21 al 24 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná. Encontrarás Agritech, expositores con cultivos demostrativos, dinámicas de maquinarias, conferencias y capacitaciones, Innovar Mujer, Innovar Digital y mucho más. Organiza la Unión de Empresas Agropecuarias. Innovar, juntos movemos el campo. Para más información, seguí Innovar Feria en las redes sociales. Bien, estamos ya en el último bloque del péndulo. ¿Qué tal, Oscar Charotti? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Un Bien, gusto. bien. Gracias por venir, director ejecutivo de Juntos por la Educación. Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, don Luis Ortiz Sandoval, sociólogo e investigador? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente aquí. Un saludo a tu audiencia. Muchas gracias por venir también. Bueno, explícame qué es este libro. ¿Quién comienza explicando qué es este libro? ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Bueno, sin duda en estos 10 años que venimos trabajando desde Juntos por la Educación, Carlos, el tema del financiamiento público vemos como uno de los temas y desafíos centrales para el mejoramiento de la calidad educativa en nuestro país. Utilizando un poco aquella famosa frase de este exdirector del Tesoro de los Estados Unidos, creemos que el presupuesto público no es simplemente una colección de números, realmente es una expresión de los valores y aspiraciones de una sociedad. Y en ese sentido, en la medida que el presupuesto público logre abarcar y dé cobertura a la mayor cantidad de costos posibles de la educación, el acceso, la trayectoria y los aprendizajes van a depender cada vez menos de la capacidad socioeconómica de las familias. Y esto trae consigo el concepto de gratuidad de la educación que está consagrado en el artículo 76 de la Constitución Nacional como una condición básica para el goce de ese derecho y que adquiere una relevancia muy importante cuando damos cuenta que el 40% de los niños, niñas y adolescentes que asisten a instituciones públicas de gestión oficial provienen de familias en condiciones de alta vulnerabilidad, pobreza extrema. Este aporte se complementa con un trabajo que hemos lanzado en el 2019. Habrá de recordar también en este mismo espacio estábamos presentando aquel estudio del financiamiento público de la educación en Paraguay, que analizábamos qué hemos invertido como país en la educación pública y dábamos cuenta y poníamos las evidencias de las enormes discontinuidades en el financiamiento público, las insuficiencias, la imprevisibilidad del gasto y así también los enormes desafíos de mejora de la calidad del gasto público en aquel momento. Este estudio lo complementa, este estudio de los costos de las familias para la educación pública complementa esa visión y parte con un sentido y una orientación de contribuir a la política pública. Tuvimos la enorme suerte y el placer de trabajar con Luis Ortiz, que lo consideramos nosotros uno de los principales cientistas sociales de nuestro país, y que realmente nos garantizan tener un documento de primera para poder contribuir realmente a mejorar la educación en nuestro país. Sabes que con Oscar hace mucho nos conocemos y venimos trabajando en el tema de la educación. Y hace 12 años, desde hace 12 años que él acompaña y también Juntos por la Educación, todo este deseo de cambio, de excelencia, de que tengamos excelencia en la educación. Lastimosamente no previmos que los que tienen que decidir son del sistema educativo actual que padecemos y por lo tanto es muy difícil que entiendan el sentido de la excelencia de la educación, ¿verdad? Bueno, cuando hiciste este trabajo, don Luis, ¿qué es lo que más te sorprendió? Bueno, Carlos, son tres cosas fundamentales que constituyen los hallazgos de este estudio y que efectivamente, por ser hallazgos, efectivamente nos topamos con una sorpresa. Bueno, una que uno medio sabe que en la escuela pública, que se presume gratuita, no es gratuita,
pero justamente lo que ofrecen evidencias a partir de investigaciones es ver, por una parte, si no es gratuita, bueno, en qué nivel efectivamente es costosa para la familia. Entonces, primera tesis es de que la educación pública, que como señaló Oscar, consagrada en la Constitución Nacional, debiera ser gratuita para asegurar la obligatoriedad, por lo tanto garantizar el ejercicio del derecho, no es, ¿verdad? Ahora, ¿qué es? No es gratuita. Vamos a definir, ¿qué es una educación gratuita? Bueno, como decía un profesor, un colega uruguayo, decía, la educación gratuita es aquella en donde uno te vas, donde no hay ninguna ventanilla en ningún lugar de un establecimiento educativo o de un establecimiento de educación superior para pagar nada. Y que no le cuesta fundamentalmente, que no tiene costos para las familias, de los cuales dependa, ¿verdad? La asistencia escolar, la permanencia. El pasaje, por ejemplo, ya es... La permanencia y, por supuesto, la conclusión, ¿verdad? Entonces, un hallazgo es de que no es gratuita, ¿verdad? En la escuela pública. En segundo lugar, que es digamos, los gastos, o más de manera más genérica, las erogaciones o los aportes económicos son muy elevados, sobre todo para la familia en situación de vulnerabilidad y de pobreza. Hay unas tablas en las que se puede ver que en promedio para las familias de los sectores urbanos puede representar incluso más del 50% del total de esos ingresos, los gastos o los aportes que hacen en educación, mensuales. Y convengamos, ¿verdad?, de que un hogar en situación de pobreza no ahorra, ¿verdad? Es decir, todo lo que ingresa, claro, gasta. Se gasta, sí. Entonces, si el gasto destinado a la educación de sus hijos constituye casi la mitad de sus ingresos o incluso más, estamos hablando que efectivamente le está demandando enormemente. Y acá está el punto. Si tuviera pero esto es actualmente. Eso es actual. Esto es un estudio que se hizo. Es decir, a pesar del almuerzo escolar y compañía. Voy a llegar a eso. Voy a llegar a eso. Esto es, digamos, en términos de lo que actualmente le cuesta a la familia, ¿verdad?, que tiene que hacer erogaciones monetarias. Ahora, ¿cuál es el punto, verdad? De que si tuviera efectos, uno diría, bueno, magnífico, es efectivamente una inversión, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, por lo menos culmina los ciclos y los niveles educativos, culmina al menos la educación media, y además tiene un buen rendimiento, es decir, se destacan en sus inversiones, repercuten, digamos, en un buen rendimiento académico, ¿verdad? Es decir, que también el conocimiento que adquiere y las capacidades va después redituar en la salida al mercado de trabajo, lo que fuera, pero nada de eso se da. Entonces, por eso es que es más preocupante, porque invierten y después se dan los procesos de desescolarización de todas maneras, como decía una colega en la presentación, los procesos de exclusión educativa, que finalmente, por lo tanto, es preocupante. Y acá el punto, lo decía... ¿Y cuánto de ese proceso de exclusión es monetario? Mira, la encuesta de hogares muestra de que las causas económicas siguen siendo el principal factor de deserción escolar y de exclusión educativa. Mira, Carlos, las tasas de matrícula caen fundamentalmente entre el séptimo y octavo grado. Caen pero abruptamente. Cuando los chicos ya pueden empezar a trabajar. Y, claro, ¿y qué es lo que muestra esto? Cuando las familias son muy pobres, llega un momento, ¿verdad?, del ciclo vital de sus niños, lo que empieza, sobre todo a los varones, adolescentes, ya empiezan a meter al mercado de trabajo. En muchos casos comparten trabajo y estudio. Y en otros casos, incluso en el mediano plazo, si es que no hay una recuperación económica de la familia o no repuntan, incluso ya abandonan la escuela y entran de pleno al mercado de trabajo, y por supuesto eso contribuye a todo ese contingente de niños fuera de la escuela. ¿Qué porcentaje de alumnos empiezan a no asistir a las escuelas? ¿Y a partir de los cuántos años? ¿11, 12? Estamos hablando que hay una primera caída importante en el séptimo grado, ¿verdad? Porque las tasas de matrícula son cercanas al 100% hasta el sexto grado. Hasta el sexto grado. Estamos hablando de 94, 95% de tasa. Pero empiezan a caer y ya representa apenas el 84% después del séptimo grado. Y en el octavo grado, que se suma, por supuesto, a la caída ya previa, estamos hablando ya del 75% de matrícula, ¿verdad? Cuando ya, por lo tanto, 22-25% está fuera de la escuela. Y en la educación media... Entre los 12 y los 15 años empieza... Y en la educación media, la entrada a la educación media ya es el 60% más. 6 de cada niños, de cada 10 entra en la educación media. O sea, la 40% ya está fuera. Entonces, ese es el segundo hallazgo, Carlos. ¿Y cuál es el tercero? Digamos, de que, hoy lo decía Oscar en la presentación, hubo un avance, no podemos negar de que hubo esfuerzos
por parte del Estado, resultado también de las demandas de la sociedad civil y qué sé yo. Para lograr la permanencia de los chicos en las escuelas. Exacto, entonces están los programas de apoyo a la gratuidad, Sí. entre los cuales uno es el programa de alimentación escolar, ¿verdad? El PAE, y el otro es el programa de kits escolares, que han contribuido. Nosotros hemos hecho un estudio en el año 2013, de hecho un estudio que tuvo un premio, digamos, en una iniciativa latinoamericana de políticas públicas, y presentamos los resultados de ese estudio en Guatemala. Mostramos de que la contribución que tiene estos programas de apoyo a la gratuidad, ese es el nombre, es significativo para retener a la población escolar en el sistema educativo, o sea, la población de edad escolar en el sistema educativo, es significativo y retiene efectivamente, por lo tanto logra, una vez que se da el acceso, la permanencia. ¿Cuál es el problema? Que hoy día nos encontramos con una variación también de la economía, ¿verdad? Después de la pandemia también hubo indudablemente repercusiones, ¿verdad? En la capacidad adquisitiva de las familias, y lo señalaba hoy la profesora Serafini, hubo una depreciación, en verdad, de la capacidad adquisitiva de las familias, o sea, de sus ingresos reales por efecto de la inflación. Entonces nos encontramos en la actualidad con que los kits escolares y el programa de apoyo escolar, de alimentación escolar, ya no es suficiente. Ya son insuficientes Y otra entonces, vez. ¿qué pasa? Para compensar lo que ya no alcanza, también sale el bolsillo de los hogares, ¿verdad? Los padres de familia. Estos son los hallazgos más importantes. Oscar, todos estos trabajos que hacen en Juntos por la Educación, todo esto que está señalando Luis, ¿hasta qué punto es comprendido por los gobiernos que se sucedieron en el país desde el 2012 o del 2008? Bueno, la verdad que es una pregunta bastante difícil de responder. Yo creo que han habido avances muy importantes del 2013 en adelante, 2008 en adelante principalmente, en todo lo que tiene que ver el tema de financiamiento público. Recordemos que en el 2010 se aprobaba la ley de gratuidad, Sí. que básicamente ampliaba la obligatoriedad. Pasábamos de 6 años obligatorios a prácticamente De 9 a 12. De 9 a 12, incluyendo educación inicial, incluyendo la educación media. En ese gobierno, entre el 2008 y el 2013, no solamente se ampliaba la obligatoriedad, se iniciaba con los procesos de transferencia en las instituciones educativas para su funcionamiento por primera vez. Se universalizó el proceso de kits, de entrega de kits escolares, se empezó con los procesos de alimentación, y el financiamiento educativo es como que se empezó a estructurar sobre bases, digamos, relativamente claras, todavía insuficientes, pero claras, que durante el gobierno siguiente logró ciertamente cierta consolidación, repuntar, ampliar, expandir, mucho gracias al Fondo de Excelencia por la Educación, que creo que también en gran medida fue un resultado de todo este trabajo de la sociedad civil, enorme incidencia que ha tenido, que no podemos dejar de ver como tal, y que también incluyó a las instancias locales en estos procesos, no solamente de infraestructura educativa, sino que también de alimentación escolar. Yo creo que todos estos elementos, independientemente, algunas de las experiencias sean un poco ambivalentes, como lo estábamos hablando la semana pasada con respecto al tema de FONACIE, sin duda alguna inyectaron un volumen muy importante de presupuesto en la educación pública, que si bien es cierto, sigue siendo, por un lado, va a seguir siendo insuficiente, profundamente insuficiente, pero donde también los desafíos de mejora de la calidad del gasto público son muy importantes. Contradictoriamente a todo lo que nos está mencionando Luis, cuando miramos el presupuesto público de educación, vemos hoy en día de que prácticamente el Ministerio tan solo tiene una sola política realmente de equidad, porque tenemos que convenir de cierta medida que kits escolares, así como alimentación escolar, al ser programas universales, es para todos indistintamente quién necesita, quién no necesita, ¿verdad? El único problema, el programa de equidad es el programa de becas, que viene reduciendo su presupuesto en forma gradual y discontinuada desde hace 15 años. Y el alcance cada vez más acotado para poder responder efectivamente. Entonces, creo que por un lado tenemos respuestas, tenemos avances en cuanto al diseño de políticas públicas, pero también no podemos dejar de ver realmente retrocesos alarmantes que hemos visto a lo largo de estos últimos años principalmente. Ahora, pero el hecho de que se tenga kits escolares gratuitos, o el hecho de que se reciba mejor alimentación desde hace unos años en muchas de las escuelas públicas del país, ¿sirvió para mejorar el rendimiento escolar? ¿O eso depende de otros factores? Para el rendimiento no, Carlos, porque sí depende de otros factores. El principal factor que explica el rendimiento escolar, y fíjate, esto es interesante, en una sociedad, y esto es muy importante mencionar, una sociedad de desigualdad y particularmente desigualdad educativa, el principal factor que explica el rendimiento académico de los niños y niñas es el capital cultural, es decir, el bagaje cultural que se trae del hogar. Y eso está distribuido desigualmente según el origen social de los hogares, ¿verdad? Es decir, cuanto más
favorecidos son estos hogares, mayor capital cultural, que transfieren a sus hijos para un desempeño eficaz en la escuela. Entonces, ¿cómo se compensa en sociedades en donde, por supuesto, también hay desigualdades sociales de origen, pero que el sistema educativo compensa con, obviamente, la intervención de la política educativa, con programas, por la incidencia docente? Por lo tanto, la incidencia docente es clave, pero también por una institucionalidad escolar que dota de infraestructura, de insumos didácticos, de una serie de condiciones que permite, más allá de la desigualdad de origen, poder justamente compensar y favorecer el rendimiento académico. En Paraguay, justamente estos programas que estamos hablando son programas de apoyo a la gratuidad que tiene que ver con el acceso y la permanencia nomás. El gran desafío es también hacerse la pregunta, y hay estudios como SNEPE, que hemos analizado también para hablar en otro programa, que dan cuenta también de las características ya del rendimiento del proceso pedagógico propiamente. Y justamente a eso iba, teniendo en cuenta PISA y SNEPE, ¿verdad? Y Oscar conoce perfectamente de esos resultados. La diferencia entre los alumnos de capacidades, entre los alumnos del sector privado y del sector público no dista mucho. No dista mucho. Es decir, que la incidencia del dinero o de la cultura de la familia no es determinante, porque el rendimiento casi es parejo de los sectores, de los chicos que estudian en escuelas públicas de sectores vulnerables, con aquellos que vienen de sectores privados y con ingresos de la familia bastante grandes. Es decir, que el rendimiento uniforme general es paupérrimo, porque hablamos de de una ignorancia funcional de un 60%, si no es más, de los chicos no entienden conceptos, están aplazados en matemáticas, y en todos los colegios, públicos y privados, ricos o no. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuál es el quid de la cuestión entonces? Hay una cosa, Carlos, y después le cedo la palabra a Oscar, pero para referirme nomás a eso. Efectivamente, SNEPE 2010, cuando nosotros analizamos, esa todavía fue una prueba muestral, sí, porque, como sabrá, después SNEPE fue del 2015-2018 una prueba censal. Y me tocó a mí hacer el análisis de SNEPE 2010. Y recuerdo que mostraban las evidencias de esa encuesta, o sea, de esa prueba estandarizada, de que efectivamente el tipo de gestión, o sea, el tipo de establecimiento según su gestión pública o privada no explicaba en realidad la diferencia de puntajes. Exacto. Y esto tiene que ver con que efectivamente la capacidad adquisitiva, una vez más, ¿verdad?, no es un determinante en sí mismo, digamos, para algo que tiene que ver con rendimiento cognitivo, ¿verdad? Pero sí es cierto de que la capacidad adquisitiva va acompañada, asociada con otros factores que tienen que ver, indudablemente, entre otros, repito, el capital cultural, que es un conocimiento ya adquirido por la familia, por los padres. Pero el punto es el siguiente: en esa muestra, para evitar el sesgo, ¿verdad?, y que justamente la variabilidad, ¿verdad?, de la explicación de estos puntajes fuera muy grande, tuvimos que hacer un ejercicio, ¿verdad?, que un microexperimento de sacar ciertos establecimientos públicos, ¿verdad?, de la muestra. Porque sí explican esos establecimientos, no públicos, privados, de la muestra, porque sí explican un rendimiento comparable internacionalmente. Sí. Estamos hablando de los colegios de élite de Paraguay, que son otro cuento. Otro level, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde justamente por el hecho que sea privado nomás el establecimiento, no explica, ¿verdad?, de que efectivamente tenga buenos rendimientos, porque Paraguay en promedio como sistema educativo tiene uno de los rendimientos más bajos y más, ineficaces en América Latina. ¿Y cuál es el tema? Sorprendentemente, perdóname que te agregue, sorprendentemente, los chicos paraguayos ganan torneos internacionales de competencia en matemáticas, en ciencia, increíblemente, ¿verdad? Es decir, de que sí se puede. Sin duda. Claro. Pero fíjate, ¿por qué entonces, por qué asisten a establecimientos de gestión privada cada vez más los hijos de familia de clases medias sobre todo? Porque eso hay que decirlo, la matrícula en la educación media fue creciendo a lo largo de estos años en el sector privado. Increíblemente, sí. Porque en realidad las familias están comprando capital social ahí. Es decir, en realidad, que tenga más o menos un buen rendimiento académico, es un tema que, en última instancia, pues se la verán cuando entre al mercado de trabajo, pero justamente entrar al mercado de trabajo, tener oportunidad en la sociedad, tiene más bien con los contactos, claro, sí, con las redes sociales. Y eso sí te dan, entre comillas, los establecimientos de gestión privada, que no te dan los establecimientos públicos, dadas las características de una sociedad con la desigualdad que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para mejorar? Esa es la pregunta del millón.
Bueno, a ver, yo creo que a lo largo de estos 10 años, si bien es cierto, el sistema educativo es sumamente complejo, intrincado, prácticamente requiere un abordaje sistémico, creo que hay sin duda alguna 3 aspectos fundamentales que tienen que ver con la mejora, y una de ellas tiene que ver efectivamente con los docentes, con los educadores, ¿verdad? Mejorar las condiciones, la carrera docente de nuestros educadores. Hoy en día, en gran medida, garantizamos, digamos, un salario básico profesional, creo que con un costo de oportunidad bastante importante para una profesión como la del magisterio, y que creo que lo hace ya un poco más atractiva de lo que era hace, creo que unos cuantos años, 10 años, donde ni siquiera equiparaba con el salario mínimo por turno. Repito, sin duda alguna, los docentes, la carrera docente y mejorar la carrera docente es uno de los aspectos fundamentales. El tema de financiamiento es necesariamente otro aspecto sumamente importante. Y una cuestión de la que muy pocas veces hablamos tiene que ver justamente con este tema, y que creo que a vos te tocó muy de cerca también conocer, Carlos, que tiene que ver con la institucionalidad, digamos, del ente rector, ¿verdad? De las instituciones del Estado en garantizar la gestión, el diseño, la anticipación, la prospectiva en todo lo que tiene que ver con educación, ¿cierto? Es que salimos del mismo sistema, pues. Entonces, ese es nuestro problema. No tenemos genios, ¿verdad? Y no tenemos grandes liderazgos tampoco, lastimosamente. Porque necesitamos ejemplos de liderazgo que la gente pueda tratar de emular, copiar, seguir. Y lastimosamente no tenemos en el sector, en la dirigencia del país. Lastimosamente. Yo ya le quiero proponer acá a Luis Ortiz, el próximo ministro. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con los candidatos? Sí, nosotros estuvimos hablando. Y cuando le preguntaron sobre el tema de educación, ¿qué dijeron los diferentes candidatos? Hablamos prácticamente con todos los candidatos, también principalmente con los que hoy siguen en carrera. Y la verdad que nosotros vemos con mucho optimismo estos próximos 5 años. Vemos candidatos muy interiorizados de los desafíos de la educación, con mucha claridad, una visión muy clara. Por supuesto, con propuestas relativamente distintas a cada uno de ellos, pero con una visión de que, bueno, la educación es sumamente importante. A todo esto, de que estos espacios los iniciábamos justamente, vos habías visto, creo que en algún momento con esa presentación, donde recuperábamos un poco el discurso político de cada uno de los presidentes de la República en estos últimos 33 años, desde Juan Carlos Bamonce hasta acá. Ese discurso político, el lugar de la educación en esos discursos políticos, donde cada uno de los presidentes decía, la educación va a ser mi principal... Sí. Y hay que obligarles a que tomen en cuenta la educación del gobierno. Exacto. Y como que finalmente, haciendo un balance, decíamos, bueno, pero ¿por qué la clase política no ha logrado reformas sustantivas de la educación a lo largo de estos últimos 33 años? ¿Verdad? Y básicamente la conversación... Muchos no iban a estar en los lugares que ocuparon seguramente si éramos un país de inteligentes. Bueno, por ahí también no podemos dejar de ver, Carlos, que a lo largo de estos 30 años el Ministerio de Educación ha sido coto político electoral. Exacto. Y eso realmente ha permeado muy profundamente en una institucionalidad que prácticamente se mantiene desde la época de la dictadura, ¿verdad? Entonces, yo creo que realmente los desafíos son muy importantes. No podemos dejar de ver realmente la necesidad de fortalecer nuestras propias instituciones, desarrollar condiciones, capacidades, masa crítica profesional al interior de esta institución, que, bueno, finalmente es la encargada de liderar y avanzar en estos procesos que la educación necesita, ¿sí? Bueno, pero hablaron con los candidatos. Algunos se manifiestan a través de las redes sociales y compañía. ¿Ustedes creen que es posible la gratuidad en la universidad? ¿De la universidad? De la universidad. Bueno, yo creo que otro tema es así, ese, pero... No, así como planteó un candidato que después lo borró, ¿verdad? De su cuenta social, pero ¿es posible o no? Bueno, está consagrado por la Constitución Nacional, no necesariamente la gratuidad de la educación superior, pero sí al Estado como promotor de la educación superior. Hoy en día, en gran medida, recordemos que en estos últimos años, y esto es importante mencionar en función de lo que es el financiamiento público, cuando surgió el problema del dengue, los recursos para atender el dengue salieron de educación. Sí. Los problemas de COVID, en parte los recursos salieron de educación. Cuando se habló de gratuidad de la educación superior, los recursos salieron de educación y específicamente de primera infancia, en función a la gratuidad. Hasta que la gente protestó y pararon. Claro, pero hoy en día está garantizado y hay... Arancel cero se paga ese recurso. Efectivamente, se paga a través de eso. Entonces, yo creo que, bueno, hoy en día, 33 años de nuestra Constitución, no hemos logrado garantizar la educación básica
¿verdad? Los 12 años de escolaridad. Y creo que es un desafío muy importante para nuestra nación y que si efectivamente no avanzamos... Es decir, avanzamos a tropezones, pero avanzamos. El otro tema también, Carlos, es que no le podemos pedir todo tampoco a la política educativa, porque hoy también en la presentación justamente lo señalaba la profesora Serafini, en la magnitud en que vemos de que esto es un problema, digamos, complejo, una problemática compleja y que la dimensión educativa está inserta en un set de políticas públicas. Asegurar la asistencia escolar, vemos a partir de este estudio que no es un problema estricto sensu pedagógico educativo, sino un problema en realidad social y económico. Claro. Entonces están las políticas, ¿verdad? Públicas de carácter de protección social, las políticas públicas como también de salud y otras, ¿verdad? Que tienen que justamente coadyuvar y de manera integral, articulada y coordinada, hacer posible justamente los propósitos básicos, como señalaba Oscar, que es la asistencia, la permanencia y la culminación de una trayectoria educativa. Entonces, cuando por las características que tiene nuestra política actualmente, se consiguió siempre que todo debía recaer en la política educativa y se le da al Ministerio de Educación y Ciencia, se le da que atienda una serie de cosas, los programas de apoyo a la gratuidad. Yo no estoy diciendo que tiene que dejar o no tiene que dejar, no estoy diciendo nada de esto, pero convengamos que el MEC tiene encima toda una carga, además de regir la política educativa propiamente, también de asegurar a través de estos programas de apoyo a la gratuidad, cuestiones que son de orden que conciernen a otras políticas públicas, otras sectoriales, a otros sectores institucionales, claro. Y que debe, si eso se va a redefinir, yo creo que es un desafío justamente para las próximas autoridades, tiene que hacer también con mucho cuidado. No es como decir, no, ahora que se hayan ministerios públicas, claro, por ejemplo, infraestructura, no es tan fácil como eso, porque el Ministerio de las Públicas tiene una carta orgánica en la que no tiene, digamos, no le concierne como la rectoría de la infraestructura educativa en particular. Sí. Entonces va a ser un mono también para el Ministerio de las Públicas. Entonces hay que hacerlo con mucha cautela y cuidado, de manera analítica, digamos, calma, pero es un desafío indudablemente ya para un conjunto de instituciones esta articulación y coordinación que permita, entre otras cosas, que la educación dé un salto cualitativo en los propósitos de eficacia, que es la asistencia, la culminación. Definitivamente. Bien. Qué rápido pasó este programa hoy. Gracias, Oscar, por venir, por traerle a Luis, por presentarnos este trabajo. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir conversando, porque nos une el deseo de tener una mejor educación en el país para todos los chicos paraguayos. Gracias a vos, Carlos, siempre por la oportunidad de darnos, de comunicar, de difundir estas iniciativas. Gracias, Luis, por venir. Gracias a vos también, Carlos, y saludos a tu audiencia una vez más. Y bien, llegamos al final justito, o'clock 22:30. Parecemos unos gentlemen ingleses. Sí, parecemos ingleses así. Exactamente. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo miércoles.